si el dicho es cierto, entonces sí, evidentemente. Es parte de la sunna, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ordenó seguir la sunna o la tradición de los califas rectos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. He visto que muchas personas se consideran gente inmoral. Gente inmoral. Ajá, inmoral. Y por ello no se sienten con la capacidad de ser personas que puedan dar clases de moral, o por lo menos acercar a la gente al din por su extraviada conducta. Sin embargo, hay cosas que ellos mismos ocultan o sobrellevan o omiten para que dicha conducta extraviada no parezca ante los ojos de los demás algo indebido, y que sin embargo es una verdad ineludible dentro de lo que Alá ha ordenado, y por ello se excusan. Pero ellos lo hacen por el temor de no ser descalificados como individuos del Islam. La pregunta es, aunque la persona sea inmoral, ¿debe negar la verdad? ¿Debe ocultarla? ¿O debe cambiar su conducta inmediatamente después para poder predicar? Sí. La dawa, ¿no es cierto? La prédica del Islam, evidentemente se podría decir que empieza por casa, ¿no es cierto? O sea, empieza con uno mismo. Uno cuando cree, también cree primero uno mismo, y después en su afán por transmitir la verdad a otras personas, la lleva, ¿no es cierto? La transmite, la hace llegar. Pero evidentemente primero uno tiene que creer, ¿no es cierto? Y cuando uno quiere llamar hacia el Islam, es como que evidentemente primero uno tiene que llevar esos principios. Es de alguna manera incoherente que una persona llame a determinados valores o virtudes si él no los posea. Por eso lo primero que esta persona tiene que hacer es hacerse dawa a sí mismo, si se puede decir de alguna manera, ¿no es cierto? Reprimirse a sí mismo estos deslices que pueda tener, para después llamar a los demás. Tenemos que saber que todas las personas fuimos creados con la debilidad de caer en pecados mayores y menores. Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadiz qudsi, todas las personas cometen pecados. Dice, pero las más amadas para mí son aquellos que se arrepienten. Dice, el arrepentido es como aquel que no ha cometido pecado. Es un hadiz qudsi, son palabras de Allah, ¿no es cierto? Entonces, la naturaleza del ser humano es que se tiene tendencia a cometer estos pecados, y que por cometer un pecado no es que uno tenga que privarse de hacer dawa o pensar de que uno tiene que ser perfecto para hacer dawa. O sea, la gente comete errores, comete pecados. Sin embargo, los mejores gente, o sea, son aquellos que cuando cometen un error se dan cuenta, se arrepienten a Allah y tratan de alguna manera de remediarlo, ¿no es cierto? Haciendo buenas obras. Quizás sea una trampa de Shaitán para este hermano el hecho de decirle, si vos no sos perfecto no podés hacer dawa, ¿no es cierto? Eso es una trampa de Shaitán. Shaitán quiere que uno se calle y que uno no invite a la gente. Todos tenemos nuestros errores, y los errores tienen que ser guardados. Si uno por alguna situación comete un error, ¿no es cierto?, no tiene que contárselo al resto de la gente. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz, dice, pobre del musulmán que cometió un error por la noche y Allah lo tapó, lo cubrió, dice, y él va por la mañana y se lo cuenta a las personas y le dicen, ¿sabe lo que hice anoche? Y dice tal y tal cosa. Dice, porque Allah lo había cubierto, ¿no es cierto? Y asimismo el musulmán, si ve a un hermano musulmán que comete un pecado, tiene que cubrirlo, tiene que no contárselo a la gente, ¿no es cierto? Y tiene que primero aconsejar a ese hermano que deje de cometer ese pecado, ¿no es cierto?
O sea, que una persona haya cometido un error, una equivocación, un pecado, y lo oculte, es lo correcto. No tiene la obligación y ni siquiera tiene el derecho, por decirlo de alguna manera así, de andar publicando sus pecados, ¿no es cierto? Porque Allah, en sus atributos, Él es perfecto y es perdonador. Entonces, puede que uno cometa un error, ¿no es cierto?, un pecado, se arrepienta Allah y Allah lo perdone completamente, y ese pecado que haya cometido desaparezca completamente. Sin embargo, los corazones de las personas no son igual. En los corazones de las personas, a veces, si uno comete un error, un pecado, y se lo comenta a un hermano, el corazón de ese hermano queda dolido y ya no puede aceptar las palabras de ese hermano, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que es importante, si uno cometió un error, no comentarlo, ¿no es cierto? Y si uno sabe que un hermano cometió un error, tampoco comentarlo. Sí, esto viene a colación porque muchas personas, muchos sabios han escrito que es más probable una persona que, aunque sea un asesino, un pecador, pero que tiene tawhid en su corazón, aquel que adora a otros dioses, comete idolatría, shirk. Sí, por supuesto. O sea, nosotros sabemos que el musulmán, aquella persona que haya tenido tawhid en su corazón, no va a entrar eternamente al infierno, ¿no es cierto? O sea, puede ser que si haya cometido muchos pecados, muchos errores, entre un tiempo en el infierno para pagar por sus errores, por sus faltas. Sin embargo, en algún momento va a ser extraído y va a ser entrado al paraíso. El paraíso es un lugar donde nadie que haya cometido shirk akbar, ¿no es cierto?, o sea, de idolatría, vaya a entrar. O sea, el paraíso está vedado para los idólatras, ¿no es cierto? O sea, en ese caso, evidentemente, una persona que es creyente, que es monoteísta, y comete un pecado a los ojos de Allah, es inmensamente mejor que un politeísta que lleva una vida asceta, ¿no es cierto?, y de renunciamiento y de ayuda a los demás, sin duda. ¿Otra pregunta? Pregunto yo. ¿Cuántas fuentes mencionamos hoy de la legislación? Para los que llegaron tarde, esta primera clase habla sobre, en árabe el nombre Madkhal ila Usul al-Fiqh, ¿cierto?, que es una introducción a las fuentes de la legislación islámica, ¿cierto? Sabemos que la legislación islámica se saca de 4 fuentes, que las empezamos a explicar hoy, explicamos la primera, y que tiene herramientas que la persona tiene que tener para extraer, ¿no es cierto?, del Corán y de la Sunna, del Qiyas y del Ijma, todos los veredictos, ¿no es cierto?, de la jurisprudencia islámica. Quiero hacer una aclaración, que lo que se está buscando cuando enseño esto es el conocimiento teórico, ¿no es cierto? Yo no estoy diciendo que todas las personas tienen que ser juristas o abogados islámicos y que cada uno de ellos tenga la obligación de extraer los veredictos del Corán y de la Sunna, ¿no es cierto? Para eso Allah nos ha concedido sabios, ¿no es cierto?, nos ha concedido líderes de las comunidades islámicas a los que uno tiene, cuando tiene una duda, que recurrir, ¿no es cierto? Ellos son las personas que nos van a ayudar a nosotros a extraer este veredicto y nos van a guiar a qué es lo que dice el Corán y qué es lo que dice la Sunna. Nosotros como musulmanes tenemos la obligación de, si no sabemos algo, buscar la verdad. Entonces recurrimos al imam, ¿no es cierto?, como Allah dice en el Corán, Fas'alu ahl dhikr in kuntum la ta'lamun. Dice, si no sabéis algo, recurrid a la gente de conocimiento, ¿cierto? Nuestra obligación es recurrir a la gente de conocimiento. Y la gente de conocimiento nos va a decir, esto es halal, es haram, se puede, no se puede, ¿cierto? Es obligación, no es obligación. Pero nosotros siempre también tenemos la obligación de pedirle, ¿y esto de dónde sale? ¿Dónde dice esto Allah en el Corán y dónde lo dice en la Sunna? Para tranquilidad del corazón, ¿no es cierto?, y para seguir el mensaje, ¿no es cierto?, que nos ha dicho que nosotros tenemos que seguir el Corán y la Sunna. No seguir directamente las palabras de los hombres, porque las palabras de los hombres son factibles de error, ¿no es cierto? ¿Se entiende este detalle? Lo que yo estoy enseñando, o estoy enseñando a ustedes, es cuáles son las bases, ¿no es cierto?, para que lo sepamos. Pero cuando tenemos una duda, ¿a quién tenemos que recurrir? A la gente